mercado, siendo referencia en la categoría, Apple ha decidido retirar los populares iPods del mercado. Bueno, populares en mis tiempos, ya probablemente un millennial diga, ¿un qué? Sí, bueno, un iPod. Recuerda, el dispositivo para almacenar música que luego se convirtió en muchas otras cosas más. Bueno, de eso queremos hablar con John Da Silva, creador digital, CEO de Mindshare Venezuela, director adjunto de la web Mercadeo Interactivo, co-creador de Entregrados Web y Vacílate esto. John, qué gusto saludarte. Hola Román, buenos días. Sí, efectivamente tenemos la salida de uno de los grandes cambios de la tecnología y yo siempre recuerdo esto como cuando Steve Jobs dijo, ¿para qué preguntarle a la gente si la gente no sabe lo que quiere? Y yo creo que nosotros no sabíamos que queríamos tanto un iPod. Y fíjate, hablas de la salida, pero te quiero preguntar primero por la entrada. Es decir, ¿qué representó iPod cuando hace 20 años, yo tenía 30, cuando irrumpió en el mercado? ¿Qué significó esa llegada? Era una locura absoluta porque lo normal que uno podía tener de la música portátil era un Discman Ujú. donde tenías que llevar un estuche con una cantidad de CDs que cada CD en promedio tenía 10 canciones, entonces por ahí lo máximo que tú podías andar era con 30 canciones encima, ¿no? Claro, y no camines muy rápido que rebota y entonces se mueve la canción. Sí, y se daña el lector y aquel aparato gigante que lo ponías en una, inclusive muchas personas lo llegaron a utilizar tipo portátil así en el bolsillo que se veían, No, pero además, pero además con todo orgullo se llevaba el Discman, ¿no? sí, y es increíble Claro. porque uno habla de eso ahorita en la perspectiva del tiempo y esto ya es vintage hoy, pero en su momento eso era, o sea, la revolución tecnológica. Es como decir hoy, bueno, no, estuve ayer viajando en el espacio, o sea, era como la innovación más significativa. Pero yo creo que detrás del iPod hay tantas cosas que se pueden conversar. Por ejemplo, como una compañía desarrolladora de productos como Apple Ujú. apuesta a la música, ¿no? Entonces, la transformación de esto implica, Román, un cambio tan importante, porque bueno, tiene que ver con el MP3, ¿no? O sea, sale el MP3, en su momento no era el primer lector de MP3 que existía en el mercado, Exacto. pero hace lo que hace Apple, pues que no es que simplemente pone un mismo producto que los demás, o inclusive muchas veces pone productos que tecnológicamente son un poquito inferiores, pero lo llena de un storytelling y lo llena de una marca Eso. poderosísima. Además que es como la revolución de los dispositivos, porque ¿qué pasó? Irrumpen el mercado del iPod y después empiezan claro, a perfeccionar el diseño, a mejorarlo, a mejorar la capacidad, a mejorar el tamaño. Después empiezas a poder ver fotos, a reproducir videos, entonces podías tener también la agenda allí. Y al final, ¿por qué lo sustituyes? Desde mi punto de vista, me lo corregirás tú. Bueno, porque hoy, la verdad, tú tienes una plataforma de música que se almacena en la nube, que prácticamente no tiene capacidad máxima y que manejas desde tu propio teléfono. Entonces ahora la revolución es del teléfono, no del iPod. Claro, y ahí es donde están los primeros pasos de lo que es la música hoy, que es la música del streaming, ¿no? Sí, O sea, que la música del streaming tiene una tonelada de beneficios, que es accesibilidad a sí. toda la discografía global histórica, en el momento que tú deseas, cuando usted quieras, pero el espíritu del iPod, como lo dicen en las declaraciones y en los statements, está presente en el Apple Watch, en el HomePod, en el Mac, en el iPad, en el Eso. Apple TV, es decir, que tengas accesibilidad a la música. Y nosotros nos damos cuenta de eso, pero, por ejemplo, a ser honesto, qué pena reconocer esto, pero muchas de las formas como uno accedía a la música era de una forma que no le generaba ningún beneficio a los creadores, Es porque verdad. ibas a comprar un CD allí a la Universidad Central, o alguien te pasaba un pendrive con música, o descargabas un torrent con MP3, entonces Ujú. entrabas en un proceso ilegal de acceso a la música que no le generaba ningún beneficio a los creadores. Y hoy día eso no existe, Román. Hoy día no vale la pena tener absolutamente nada pirata. Ese momento que nosotros pensamos en la música pirata ya no existe, porque el streaming te dio la posibilidad de eliminar todo ese contexto, el decir, tener Spotify o tener Apple Music, eliminó todo esto. Y dice, bueno, pero estamos hablando del iPod, ¿por qué están hablando de la música? Porque el inicio del iPod tiene que ver con la música, con darle acceso a la música a las personas, y cuando sale el iPod sale un reto muy importante para una compañía como Apple, que es que, ok, pero ese iPod, ¿qué va a tener? Va a tener música. Eso significa una cantidad de acuerdos con una cantidad de compañías productoras de música para entregar su biblioteca para que tengan ese acceso a través del iPod, que implicaba una cantidad de negociaciones porque era muy desconocido ese contexto. Sí. Oye, qué Y interesante esto, sí. ¿Y decías?
Y eso genera que salga iTunes como plataforma, que era un proveedor de contenidos. Es decir, tú tienes, ok, yo necesito ponerle música a esto. Y hay algo que la gente tal vez no identifica, Román, pero es responsable, el iPod muy responsable de los podcasts. Porque cuando sale iTunes, una de las plataformas que tenía posibilidad era que tuviera podcast. Yo te estoy hablando de esos tiempos. Hoy día tal vez uno nombra la palabra podcast y casi todo el mundo que nos está escuchando lo va a reconocer de qué estamos hablando. Sí. Pero hace 25 años era muy complicado porque no había forma de conectarse a un podcast de manera automática. Tú tenías que descargarlo. La ruta era muy complicada hasta llegar allí. Es decir, la creación de iTunes como contenido multimedia era un centro multimedia que derivó en lo que es Apple TV hoy día, derivó en todo un centro de lo que es Apple Music hoy día. Es decir, realmente fue un antes y un después de desarrollar el iPod como tal. Y desde ese primer iPod, que era el circulito que sonaba para conseguir cosas, al iPod Touch de la pantallita, que después generó en la potencialidad de lo que es el iPhone, que en realidad concentra hoy cada uno de nuestros teléfonos, toda la propuesta de valor que tiene un iPod, es una locura de evolución de tecnología y de uso y de transformación de rubros como el multimedia, la televisión, la música a través de este dispositivo. Qué bueno, John, que mencionas ese iPod, el clásico, quiero decir, que se estará convirtiendo hoy, imagino yo, más que un objeto de deseo, ya en un objeto de colección. Hace años yo intenté buscar uno de los originales, un iPod clásico, y ya no lo había. O sea, no había manera de encontrarlo en el mercado, salvo que fuera usado y generalmente muy deteriorado, ¿no? O sea, hoy es un objeto de colección. Tengo que ser honesto contigo, Román, y yo tengo mi primer iPod. ¿Qué capacidad? Tengo uno nuevo. No. Sí. ¿Pero en paquete? En paquete lo tengo. ¿Y qué haces nunca con eso ahí? No, o sea, adorarlo. Lo voy a poner en un un altar. Lo voy a poner en un altar. Hay una vela fija que voy a poner al lado de la foto de Steve Jobs. ¿En serio? ¿De qué capacidad el que tienes? Yo tengo el de 128. No vale. No. ¿Y lo vas a dejar así? Empaquetadito. Lo voy a dejar allí, claro, lo voy a dejar allí porque el otro día mi hija me lo pidió y se me puso un nudo en la garganta terrible. Claro, sí. Dile que llegó dañado. Exactamente. Sí, hay un tema relevante, Roman. Tú sabes que hasta el 2019 Apple estuvo lanzando iPods. El último iPod Touch fue hace 3 años que se lanzó. 256 gigas fue el de máxima capacidad, ¿no? Así es. Y tuvo una venta bastante significativa. Es decir, ahorita va a haber claramente un mercado secundario de la nostalgia y de la colección, claramente. Sí, exacto, porque dijeron en el anuncio además que disponible el iPod mientras esté en existencia. Es decir, lo que está en el mercado queda, ya luego no hay más producción. No existirá más producción. Ahora, yo te voy a decir algo, Román, te voy a ser honesto. A mí me empieza yo empiezo a tener dificultad de todas las cosas que yo le demando a mi teléfono, porque existen momentos donde necesito demandarle 3 actividades distintas que no puedo hacer. Te pongo un ejemplo. Voy escuchando música en mi carro y está conectado el teléfono en el carro. Listo, feliz. Sí. Pero de pronto digo, ay, mira esto, lo quiero grabar. Entonces agarro mi teléfono y empiezo a grabar, se para la música. O quiero tomar quiero hacer un videito de mi familia en el carro, se para la música. Claro. Es decir, esa idea brillante de concentrar todas las cosas que necesitas en un dispositivo que me parece brillante, está genial, pero ahora empieza a tener competencia del tiempo que demanda. Porque pero son los dispositivos los que no son multitasking. Exactamente, porque si quieres hacer un video, escuchar música, llamar por teléfono, se te complicó la vida. Sí, porque recordemos que el teléfono es para hacer llamadas, ¿no? Sí, esa es su razón de ser. Porque empezar a decir, Román, para eso que se hacía antes, que era hacer llamadas. John, te mando un gran abrazo y conserva esa joya que tienes en casa. Vale, con todo gusto, un abrazo para ti y saludos a la audiencia, que tengan una espectacular. Igual para ti. John Da Silva, creador digital, CEO de Mindshare Venezuela, director adjunto de la web Mercadeo Interactivo, es co-creador de Entregrados Web y Vacílate Esto. Son las 7:54 de la mañana. En publicidad les quiero hablar de los camiones Fotón. No importa el tamaño de la carga. Los